Hoy existe una empresa que controla más dinero que cualquier banco del planeta, más que muchos países, más de 10 billones de dólares. Cuando un gobierno entra en crisis, ellos aparecen. Cuando un banco está a punto de caer, ellos analizan el sistema. Y casi nadie sabe cómo llegó hasta ahí. La empresa se llama BlackRock. Y todo comenzó con un error financiero que casi destruye la carrera de su fundador. Hoy BlackRock administra más de 10 billones de dólares. Esto es más dinero que el Producto Interno Bruto de Alemania y Japón, y más que el de muchos países del planeta. Pero la historia de BlackRock no empezó con poder. Empezó con un error. En los años 80, Larry Fink trabajaba en Wall Street y en una sola operación perdió más de 100 millones de dólares. En Wall Street, un error así no se olvida. Después de perder 100 millones de dólares, su reputación quedó destruida. Muchos pensaban que su carrera en las finanzas había terminado, pero Larry Fink no se retiró. Después de perder 100 millones de dólares, decidió hacer algo diferente. Crear una empresa donde el riesgo se analizara antes de que el desastre ocurriera. En 1988, Larry Fink reunió a un pequeño grupo de socios. No tenían fama ni poder, solo tenían una idea que era construir una empresa financiera que funcionara de forma diferente. Cuando BlackRock comenzó, era una empresa pequeña, solo tenían 5 millones de dólares para empezar. Nada comparado con los gigantes de Wall Street. Pero tenían una ventaja que nadie más tenía. Desde el primer día, BlackRock tenía una obsesión: entender el riesgo mejor que cualquier otra empresa. No solo invertir dinero, sino analizar millones de datos antes de tomar una decisión. Con el pasar del tiempo, grandes instituciones comenzaron a confiar en BlackRock, bancos, fondos de inversión y algunas de las empresas más grandes del mundo. Todos querían algo muy simple: entender el riesgo antes de perder dinero. Mientras otras empresas se enfocaban en invertir dinero, BlackRock se enfocaba en entender los mercados. Analizaban datos, modelos financieros y millones de escenarios posibles. Para hacer todo eso posible, BlackRock comenzó a desarrollar algo diferente: un sistema tecnológico capaz de analizar enormes cantidades de información financiera, un sistema que podía medir el riesgo de miles de inversiones al mismo tiempo. Este sistema global de analítica con el tiempo empezó a conocerse como Aladdin, una plataforma capaz de analizar mercados, evaluar riesgos y procesar miles de inversiones al mismo tiempo. Actualmente, este sistema monitorea activos por valor de trillones de dólares. Durante los primeros años, BlackRock era una empresa pequeña, pero algo empezó a llamar la atención de los grandes bancos. Mientras otras firmas sufrían pérdidas inesperadas, BlackRock parecía entender el riesgo antes que los demás, y poco a poco comenzaron a llegar los primeros grandes clientes. Y entonces ocurrió algo que cambió el destino de la empresa. BlackRock empezó a gestionar cada vez más dinero: fondos de pensiones, gobiernos, grandes instituciones financieras. En pocos años, los activos bajo su control crecieron de forma acelerada. Pero el verdadero salto ocurrió a finales de los años 90. En 1999, BlackRock salió a bolsa. De repente, la pequeña firma que había nacido de un error financiero tenía acceso a capital global, y eso cambió completamente su velocidad de crecimiento. Con ese nuevo capital, BlackRock comenzó a expandirse, compró otras firmas de inversión, aumentó su presencia en los mercados globales. Poco a poco, su influencia empezó a crecer dentro del sistema financiero mundial. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. Año 2008. El sistema financiero global comenzó a colapsar. Grandes bancos estaban al borde de la quiebra y los gobiernos necesitaban entender qué estaba pasando dentro del sistema. En septiembre de 2008 ocurrió algo que nadie pensaba posible. Lehman Brothers, uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos, colapsó. Había sobrevivido guerras, crisis y décadas de cambios financieros, pero esta vez no pudo resistir. Cuando el banco cayó, el pánico se extendió por todo el sistema financiero. Mercados en todo el mundo comenzaron a desplomarse. Bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos, y de repente, nadie sabía que instituciones estaban realmente en peligro. Con el sistema financiero al borde del colapso, los gobiernos necesitaban respuestas. Millones de hipotecas estaban en riesgo. Los bancos de todo el mundo tenían activos que nadie sabía cuánto valían realmente. Entonces,
El gobierno de Estados Unidos buscó ayuda fuera del sistema bancario tradicional. Necesitaban a alguien capaz de analizar el riesgo dentro de miles de millones de dólares en activos. Y fue ahí cuando apareció BlackRock. En medio del caos financiero, el gobierno necesitaba entender que bancos podían sobrevivir. Millones de activos estaban mezclados dentro del sistema: hipotecas, bonos y derivados financieros. Entonces, BlackRock utilizó su sistema de análisis para examinar esos activos uno por uno. Por primera vez, alguien podía observar el riesgo completo dentro del sistema financiero. A medida que la crisis avanzaba, el gobierno de Estados Unidos comenzó a utilizar a BlackRock para analizar instituciones completas. Uno de los casos más críticos era AGA, una de las compañías de seguros más grandes del mundo. Si AGA colapsaba, el impacto podía extenderse por todo el sistema financiero. El análisis de esos activos se convirtió en una pieza clave para evitar un colapso más grande. Después del caso AGA, el papel de BlackRock dentro de la crisis empezó a crecer. El gobierno necesitaba evaluar miles de millones de dólares en activos financieros, hipotecas, bonos y derivados que estaban repartidos por todo el sistema. Para entender el verdadero riesgo, comenzaron a utilizar las herramientas de análisis de BlackRock. De repente, la empresa tenía acceso a información crítica sobre gran parte del sistema financiero. Cuando la crisis comenzó a estabilizarse, BlackRock ya no era una firma pequeña. Había participado en el análisis de algunos de los activos más complejos del sistema financiero. Bancos, gobiernos y grandes instituciones habían visto de cerca cómo funcionaban sus herramientas. Y muchos decidieron seguir trabajando con la empresa incluso después de que la crisis terminara. En 2009 ocurrió otro momento clave. BlackRock compró Berkeley's Global Investors. La operación fue valorada en más de $13,000 millones. Con esa compra, la empresa se convirtió en el gestor de activos más grande del planeta. Desde ese momento, BlackRock comenzó a manejar inversiones por valor de trillones de dólares. La compra de Berkeley's Global Investors también trajo algo más: una división llamada eShares. Los ETFs de eShares permitían a los inversores comprar una parte de cientos de empresas al mismo tiempo. En lugar de elegir acciones una por una, podían invertir en todo un mercado con una sola operación. Y ese modelo comenzó a expandirse por todo el mundo. Con el crecimiento de eShares, BlackRock empezó a aparecer dentro de miles de empresas, no porque comprara compañías completas, sino porque sus fondos invertían en ellas. Eso significa que millones de personas que invierten para su retiro, pensiones o ahorros, terminan siendo accionistas de muchas de las empresas más grandes del mundo. Y BlackRock administra esas inversiones. Más de una década después de la crisis financiera, ocurrió otro momento inesperado. En 2020, durante la pandemia, los mercados volvieron a entrar en pánico. La Reserva Federal de Estados Unidos necesitaba implementar programas gigantes de compra de bonos, y para ayudar a gestionar parte de ese proceso, recurrió nuevamente a BlackRock. La decisión llamó la atención de muchos analistas. Una empresa privada estaba participando en la gestión de programas financieros enormes, programas diseñados para estabilizar los mercados durante una crisis global. Para algunos, era simplemente una decisión técnica. Para otros, era una señal del enorme poder que habían alcanzado los grandes gestores de activos. Pero BlackRock no es el único actor dentro de este sistema. Existen otros gigantes que también gestionan enormes cantidades de dinero. Empresas como Vanguard y State Street juntas administran inversiones que representan una parte enorme del mercado global. Un sistema financiero donde unas pocas firmas gestionan el dinero de millones de personas en todo el mundo. Hoy, cuando alguien invierte en un fondo de retiro, en un ETF o en un portafolio de inversión, es muy probable que parte de ese dinero termine siendo gestionado por una de estas grandes firmas. Empresas que administran el ahorro de millones de personas. Dinero que se mueve a través de los mercados globales todos los días. En ese sistema, gestores de activos como BlackRock se convierten en intermediarios gigantes. No necesariamente son dueños de las empresas, pero administran el dinero que está invertido en ellas. Un modelo que conecta los ahorros de millones de personas con el funcionamiento de la economía global. La historia de BlackRock comenzó con un error financiero, pero con el tiempo terminó convirtiéndose en una de las instituciones más influyentes del sistema financiero moderno. Una empresa que gestiona trillones de dólares y que refleja cómo funciona hoy
el mundo de las inversiones.